Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga e ilumine nuestras mentes a fin de que entendamos su mensaje de vida eterna. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Lucas 3, versos 7 y 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mis amados amigos y hermanos, muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros estos cortos minutos de alimento para el alma, nutrición para la mente y refrigerio para el espíritu. En los últimos meses hemos venido indagando en las páginas de las Sagradas Escrituras, procurando hallar la correcta respuesta a la importantísima pregunta: ¿quién es Jesús, el Hijo del Altísimo? En nuestra persistente búsqueda de la respuesta adecuada a esta gran pregunta, en el día de ayer presentamos a Juan el Bautista como el gran precursor o preparador del escenario en Israel desde los puntos de vista mental, moral y espiritual, a fin de que su Mesías prometido, el Señor Jesucristo, comenzara a dar a conocer a todo el pueblo el propósito de su primera venida a este mundo. Debido a la gran descomposición social, política y religiosa reinante en Israel en ese momento, el mensaje de Juan, con llenura del Espíritu Santo, tocó, sacudió y estremeció todos los cimientos de la sociedad y de la nación israelí en ese entonces. Juan era un predicador austero. Su estilo de vida severo coincidía con sus predicaciones. Su mensaje llamaba al pueblo a un arrepentimiento que significa un cambio de dirección en la conducta, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad frente a Dios. Él proclamaba el reino de los cielos, el cual se define como ese reino donde se acepta el gobierno de Dios. Es el reino donde Dios y su justicia es primero. Los judíos necesitaban cambiar su manera de pensar acerca de las cosas que les impedían obedecer a Dios. Gente de todas las esferas respondió al llamado de Juan y arrepentidos lo manifestaban descendiendo a las aguas del Jordán. Y veamos en detalle lo ocurrido según nos lo presenta en sus comentarios el doctor William MacDonald en su curso sobre Lucas, curso Emaús sobre el libro de Lucas. Y hoy presentamos el tema: Juan llama al arrepentimiento. Cuando acudieron multitudes a Juan a bautizarse, él se dio cuenta de que no todos eran sinceros. Algunos eran meros profesantes sin hambre o sed de justicia. Es a estos a lo que se dirigió Juan, llamándole generación de víboras. La pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?, implica que no fue Juan que le enseñó esto, no le predicó esto. Su mensaje se dirigía
a los que estaban dispuestos de todo corazón a confesar sus pecados. Si ellos realmente querían tratos con Dios, deberían mostrar arrepentimiento, manifestando una vida transformada. El arrepentimiento genuino produce fruto. No debían comenzar a pensar que era suficiente con descender de Abraham. La relación con personas piadosas no hace piadosos a los hombres. Dios no estaba limitado a los descendientes humanos de Abraham para cumplir sus propósitos. Él podía tomar aún a las piedras junto al río Jordán y suscitar hijos para Abraham. Las piedras aquí son probablemente una figura o representación de los gentiles, a lo que Dios podría transformar con un milagro de gracia divina en creyentes genuinos con una fe como la de Abraham. Esto es exactamente lo que sucedió. Los descendientes humanos de Abraham como nación rechazaron al Cristo de Dios. Pero los gentiles les recibieron como Señor y Salvador, convirtiéndose con ello en el linaje espiritual de Abraham. El hacha puesta a la raíz de los árboles es una expresión figurada que significa que la venida de Cristo pondría a prueba la realidad del arrepentimiento del hombre. Aquellos que no manifestasen los frutos del arrepentimiento serían condenados. Las palabras y frases de Juan salían de su boca como espadas. Generación de víboras, la ira que ha de venir, el hacha está puesta al árbol, se corta, se echa en el fuego. Los profetas del Señor nunca fueron dados a la duplicidad. Eran grandes moralistas y a menudo sus palabras se precipitaban sobre la gente como las hachas de guerra de nuestros antepasados sobre los yelmos de sus enemigos. Compungidos, los oyentes preguntaron a Juan algunas sugerencias prácticas acerca de cómo mostrar la realidad de su arrepentimiento verdadero. Los versículos del 11 al 14 les ponen unas formas específicas para demostrar su sinceridad. En general deberían amar al prójimo como a sí mismos, compartiendo su vestimenta y alimentos con los pobres. En cuanto a los publicanos, deberían ser estrictamente honrados en todos sus tratos. Por cuanto los publicanos como clase eran notoriamente deshonestos, esta sería una clara evidencia de genuinidad en su arrepentimiento. Finalmente, los soldados de servicio deberían evitar 3 pecados comunes a los militares: la extorsión, la calumnia y el descontento. Naturalmente, los hombres no se salvan por hacer estas cosas, mis amigos. Estas cosas eran las evidencias externas de que sus corazones eran verdaderamente rectos delante de Dios. Y mis amados amigos, para que los corazones nuestros sean rectos delante de Dios, para que aprendamos a pensar en la dirección de Dios, para que aprendamos a conducirnos bajo la obediencia de Dios y su palabra, se necesita que se opere un verdadero arrepentimiento en su mente, en su corazón, en su posición, en todo lo que usted tiene y maneja. Debe comenzar a ponerlo a disposición de Dios. Y su palabra le indicará qué hacer, porque la palabra de Dios habla claro.
Juan le advirtió al pueblo que en la condición que estaban no podían entrar al reino de Dios. Cuando Jesucristo viniera, lo que iba a suceder era que iban a ser cortados e iban a ser echados al fuego, porque no tenían condiciones adecuadas para entrar en el reino de Dios. Dios está de igual manera hablando a nuestra nación y al mundo, porque nuestro mundo es peor que Israel en ese momento. Las condiciones en que vive la humanidad hoy en día, como ya hemos dicho, es totalmente corrupta y malvada, porque nos estamos dejando guiar del Dios de este siglo, en lugar de dejarnos guiar de nuestro Creador y amoroso Señor, que no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá, amigo, que usted vaya a la palabra de Dios, que usted entienda que este mensaje es para usted, que el Espíritu Santo le está hablando, que Él le ama y no lo quiere ver en la condición que está. El diablo le hace creer que usted está bien. Ojalá que podamos ser atentos como fue el pueblo de Israel. La palabra nos dice que gran cantidad de todas las esferas sociales de personas vinieron humillados ante Juan para bautizarse como una prueba de que estaban arrepentidos. Se tiraron de rodillas y descendieron al Jordán. Tú necesitas también tirarte de rodillas ante el Cristo glorioso, que te puede limpiar con el Jordán de su sangre y prepararte para entrar a su reino glorioso. Ojalá que así sea, amado amigo.